Receta estándar. Tenemos entonces un listado de ingredientes con precios de compra: papas, sal, pimienta, crema de leche, salsa tártara, duraznos en almíbar, carne de res, queso parmesano, chorizo, zanahoria y mantequilla, con sus presentaciones de compra y sus valores de compra. Luego nos dicen que tenemos una receta complementaria número 1, que son unas papas salpimentadas. Eso lleva 150 gramos de papas, 1 gramo de sal y 2 gramos de pimienta, que tendremos un margen de error del 2% y que la preparación es para 3 porciones. Receta complementaria 2. Son papas al gratín, llevan crema de leche, salsa tártara, queso parmesano, chorizo, zanahoria y mantequilla, que tendremos un margen de error del 3% y que esta preparación es para 2 porciones. Finalmente tenemos una receta principal, que es una carne con duraznos y papas al gratín, que lleva 180 gramos de carne de res, 1 gramo de sal, 1 gramo de pimienta, 40 gramos de duraznos, papas al gratín cantidad necesaria, preparación para una porción, margen de error de un 2%, un porcentaje de materia prima establecido por gerencia del 42% y un impuesto al consumo del 8%. Vamos a trabajar receta estándar. Para ello nos dan una cantidad de ingredientes: papas, crema de leche, queso parmesano, zanahoria, con sus presentaciones al momento de contarlos y el valor de esa compra. ¿Eso qué quiere decir? Que una libra de crema de leche vale 2.300 pesos y que una libra de mantequilla vale 2.000 pesos. Con esta información que tenemos que elaborar una tabla de compras y llegar al costo unitario de cada uno de estos ingredientes. Entonces, en la tabla de compras nos muestran acá un ejemplo. Las papas, 1 kilo, vale 1.800 pesos. Entonces, 1 kilo equivale a ¿cuántos gramos? Equivale a 1.000 gramos. Y que el costo por unidad de 1 gramo de papas es de 1 peso con 80 centavos. ¿Cómo calculamos esto? Miremos el de la sal. Pues dice, sal kilo, 1.400 pesos. Entonces, equivalencia de 1 kilo, 1.000 gramos. Y el costo de 1 gramo, como es, tomamos la calculadora, 1.400 dividido 1.000, y eso nos dice que 1 gramo de sal vale 1.4 pesos, 1 peso con 40 centavos. Elaboremos la pimienta. La pimienta dice que son libras, entonces equivalencia de una libra, 500 gramos. ¿Cómo se calcula? Calculadora. Entonces dice que vale 3.400 pesos y que son 500 gramos. 3.400 dividido 500 nos da 6,8. 1 gramo entonces de pimienta vale 6 pesos con 80 centavos. Así sucesivamente se deben de elaborar todos los ingredientes que nos den. Entonces nos dice así que la crema de leche, 1 gramo vale 4 pesos con 60 centavos, la salsa tártara 8 pesos. Y vamos a continuar con el segundo paso, que es elaborar la receta estándar complementaria. Para la receta complementaria nos dicen que son unas papas salpimentadas y llevan 150 gramos de papas, 1 gramo de sal, 2 gramos de pimienta, que tienen un margen de error del 2% y que la preparación es para 3 porciones. Recordemos que el margen de error es que la papa, cuando la pelamos, pierde peso, pierde carne, pierde piel, o sea, obviamente cuando se compra puede tener basuras. Otra situación que es el margen de error, el valor del kilo de la papa o de la libra de la papa subió. Entonces tenemos que cubrir eso porque la receta estándar no la estamos revisando todos los días. Las cantidades pueden ser las mismas, pero los precios no. Ese margen de error es para que nos cubra esas variaciones que se pueden presentar. Trabajamos entonces las papas salpimentadas, que es el nombre de la preparación. Número de porciones, nos decían que eran 3 porciones, ¿sí? Código entonces, en la tabla de compras nos decían que el código de las papas era el código número 1, que la unidad de medida era en gramos y que la cantidad, nos mencionaban ahorita, la cantidad eran 150 gramos de papas. De la tabla de compras teníamos que sacar el costo de 1 gramo y la tabla de compras nos decía que el costo de 1 gramo era de 1.8 pesos. Entonces
¿El valor total cuánto es? Calculadora. 150 gramos que necesitamos por 1.8 pesos, eso nos da 270 pesos. El segundo ingrediente que nos decían era la sal. Entonces, si mirábamos la tabla de compras, la sal es el código 2. Unidad de presentación, entonces acá dice gramos y que un gramo vale 1.40. Unidad de medida, gramos. Cantidad que nos pedían, nos decía la receta que llevaba 1 gramo de sal y nos dice la tabla de compras que ese gramo vale 1,40. Calculadoras, no es necesario. 1 gramo con 40, 1 peso con 40 por 1 gramo nos da 1,40. Y el tercer ingrediente era la pimienta. Entonces, la pimienta dice que viene en gramos y que necesitamos 2 gramos. Cada gramo, ¿cuánto dice la tabla de compras que vale? Vale 6 pesos con 80 centavos. ¿Cómo se calcula? Recordemos. Calculadora, 2 por 6.8 y eso nos da 13,60. ¿Sí? 13 pesos con 60 centavos. Siguiente paso, costo total de materia prima plato principal. A pesar de que es una complementaria, en este caso el costo de la materia prima es de un plato principal, que yo esas papas igual las puedo vender solitas. Entonces, ¿cómo se calcula este dato? Sumando 200,70 más 1,40 más 13,60. Calculadoras, 2.70 más 1.4 más 13,60 y eso nos da 285 pesos. Como nos lleva acompañantes, entonces vamos a irnos a calcular el costeo, ahora sí, total. Los pasos como preparación se los enseña el profesor de cocina. Entonces, costo total de la materia prima. ¿Cuánto nos decían que era? Recordemos entonces. En la parte superior habíamos calculado costo total del acompañante o del plato principal era 285. Entonces el costo total de materia prima es ¿cuánto? 285. Margen de error. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que esto tenía un margen de error del 2%. ¿Dónde va ese valor? Aquí. 2%. ¿Cómo se calcula? Tomamos la calculadora y decimos 285 por 0.02 que equivale al 2% y nos dice que el margen de error es de 5 pesos con 70 centavos. Costo total de la preparación. ¿Cómo se hace? Tomamos la calculadora y decimos que vamos a sumar la materia prima más el margen de error. ¿Cuánto nos dio la materia prima? 285 y el margen de error más 5.70 centavos. Entonces esta preparación nos vale 290,70. Costo de una porción. ¿Cuántas porciones nos habían dicho que eran? Nos habían dicho son 3 porciones. ¿Dónde está esa información? Miremos el formato completo. Por aquí decíamos que eran 3 porciones. Entonces, ¿cómo se calcula esto? 290.70, que es el costo de la preparación, dividido 3 porciones, que es el equivalente a cada una. Y eso nos dice que nos dio 96.90. Estos conceptos los aprenderemos cuando estemos elaborando receta principal. Entonces llegamos a un punto donde nos dice peso porción en gramos. ¿Cómo se calcula? Primero tenemos que tomar el peso de todas las cantidades que utilizamos y dividirlo por el número de porciones. Vamos a mirar. Cantidades entonces utilizadas las sumamos. 150 más 1 más 2 y eso nos da 153. ¿Cuántas porciones nos decían por acá? Dividido, entonces 3 porciones. Y eso nos da 51 gramos por porción. ¿Dónde vamos a ubicar esa información? Acá donde dice valor, peso, porción en gramos. 51 gramos por porción.
Ahí termina la receta estándar complementaria. Venimos trabajando receta complementaria. En este momento vamos a calcular la segunda receta complementaria, que es papas al gratín. Entonces esta segunda complementaria lleva crema de leche, salsa tártara, queso parmesano, chorizo, zanahoria, mantequilla, papas salpimentadas, cantidad necesaria, un margen de error del 3% y es una preparación para 2 porciones, ¿sí? Receta entonces complementaria número 2. Nombre de la preparación es papas al gratín. Número de porciones nos decían anteriormente que eran 2 porciones y que el primer ingrediente que lleva es crema de leche. Crema de leche en la tabla de compras es que el código es el código 4. Vemos acá. Ingrediente, crema de leche. Unidad de medida, recordemos entonces que son gramos, que solo vamos a sacar de la tabla de compras, que la cantidad nos informaron que eran 15 gramos. Valor por unidad, volvemos acá. Crema de leche, valor por unidad 4 pesos con 60 centavos. Valor total, buscamos la calculadora. Entonces dice 15 gramos por 4 pesos con 60 nos da 69 pesos. Que el siguiente ingrediente era la salsa tártara, y la salsa tártara es el código 5, y que salsa tártara lleva también 15 gramos. Que cada gramo de salsa tártara vale 8 pesos, y que si tomamos la calculadora, 15 gramos por 8 pesos, eso nos da 120. Los siguientes ingredientes, ¿cuáles eran? El siguiente ingrediente era queso parmesano, ¿sí? Y de queso parmesano dice que es el código 8, ¿sí? Y que el código 8 son 50 gramos. ¿Qué vale cuánto el gramo? Vale 11 pesos con 20 centavos. Y que para sacar el valor total tenemos que calcular 50 por 11.20, eso nos da 560 pesos de queso parmesano. ¿Cuáles eran los otros ingredientes? Chorizo, zanahoria y mantequilla. Decía de chorizo 30 gramos, de zanahoria 30 gramos y de mantequilla 10 gramos. Valor por gramo del chorizo, entonces dice por acá que son 13 pesos con 60. 30 por 13 con 60 nos da 408 pesos. Zanahoria 30 por, dice que la zanahoria vale 2 pesos con 40. Borremos primero la información anterior. 30 por 2 con 40. Esto está malo. Borremos bien. 30 por 2.4 nos dice que eso da 72 pesos. Y finalmente la mantequilla, código de la mantequilla es el 11, que son 10 gramos, que el gramo de mantequilla vale ¿cuánto? Vale 4 pesos, y que 10 por 4 ¿cuánto daba? ¿Cuánto daba eso hasta esta mañana? Sí, daba 40 pesos. ¿Sí? Entonces miremos que esta primera parte es supremamente sencilla. Volvemos y repetimos. Costo, materia prima, plato principal. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de todos estos valores. Tomamos la calculadora. Entonces dice 69 más 120 más 560 más 408 más 72 más 40, y eso nos da 1.269 pesos, ¿sí? 1.269, que es la sumatoria de todos estos valores. Acompañante, pues por acá decía la receta, vamos a buscarla. Decía que esta receta lleva papas salpimentadas, cantidad necesaria. Entonces, en esa tabla de compras debemos de haber elaborado un pasito adicional, que era terminar la tabla de compras con estas papas salpimentadas. ¿Cómo se elaboraba ese paso? Listo. Teníamos el siguiente ingrediente, entonces teníamos que agregar las papas salpimentadas
a esta preparación. Le damos un código, ¿sí? Papas salpimentadas. Le damos una unidad de medida, pues la unidad de medida la podemos escoger nosotros, yo escogí que fuera en libras, y una libra tiene 500 gramos. Pero ¿cómo se calcula este último paso de acá? Busquemos la receta estándar complementaria de las papas salpimentadas. En la receta complementaria de las papas salpimentadas teníamos dos valores por acá. Costo de una porción, se me fue el mouse, costo de una porción, y lo vamos a dividir en el peso de una porción. Entonces tenemos más 90.60 dividido 51 gramos, y eso nos dice que cada gramo de las papas salpimentadas vale 1,90. Con este 1,90 volvemos a la tabla de compras. Entonces dice 1,90 y vamos a sacar el valor total si fuéramos a comprar en el mercado esas papas. ¿Cómo se hace este dato? Al contrario de estos que es dividiendo, aquí es multiplicando 500 gramos por 1,90 y nos dice que una libra de papas salpimentadas vale 950 pesos. Ahora sí, con este dato podemos ir a terminar la segunda receta complementaria. Entonces, las papas al gratín decía que llevaban cantidad necesaria de papas salpimentadas. Entonces, le acabamos de dar un código, le dimos el código 14, ¿sí? Cantidad necesaria, ¿cómo así? Entonces dice 2 porciones, entonces necesitamos 2 porciones de papas salpimentadas. Busquemos ese dato. Entonces ahorita veíamos que el peso en gramos de una porción de papas salpimentadas, ¿cuánto era? Entonces nos decían acá que son 51 gramos. ¿Por cuánto? Por una porción. Entonces la fórmula, ¿cómo es? 51. ¿Y cuántas porciones nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo 2 porciones. Calculadora. 51 por 2, ¿cuánto da? 102 gramos. Entonces, esta preparación lleva 102 gramos de papas salpimentadas. Costo de un gramo de papas salpimentadas. Lo habíamos calculado hace un rato y lo tenemos en la tabla de compras. Por aquí tenemos el pastelito, 1,90. Y en la tabla de compras, si vamos y la buscamos, las papas salpimentadas valen 1,90 cada gramo. Valor total de las papas salpimentadas, volvemos a la calculadora. 102 por 1,90 con un peso con 90 centavos, nos dice que eso da 193,80. Tenemos ahora el valor de las papas salpimentadas. Vamos a calcular entonces el costo total de los acompañantes. Como en este caso es uno solito, sumamos todos los valores que hayan acá. Solo es el 193, entonces eso nos va a dar 193. Borremos esta partecita, ocultemos más bien esta partecita de acá arriba y continuemos con esta receta complementaria número 2. Siguiendo con el formato, nos piden la preparación, que recordemos que este paso nos lo enseña el profesor de cocina. Y nos venimos para acá, costo total de materia prima. ¿De dónde vamos a sacar este valor? De la sumatoria del costo de la materia prima del plato principal, o sea, 1.269, más el costo total de los acompañantes, o sea, este 193,80. Sumamos estos dos valores, calculadoras, de la calculadora dice 1.269 más 193,80, ¿cuánto nos da? 1.462,80. Entonces aquí ¿cuánto va? 1.462,80 y va en esta casillita. Margen de error. El ejercicio nos decía que qué margen de error teníamos. Si quieren vamos y miramos al formato. El formato nos decía que el margen de error era de un 3%. Busquémoslo. Margen de error del 3%, papas al gratín. Ya no necesitamos nada más de por allá. Entonces acá dice 3%. ¿Cómo se calculaba esto? Recordemos. 1.462,80
por el 0.03, que es el 3%. Y eso me dice que son 43 pesos con 88 centavos. Recordemos que estamos trabajando únicamente con dos decimales. Costo total de la preparación, ¿cómo se hace? 1462 más 43,80. Calculadoras. 1462 más 43,80. Y eso dio 1506,68. Costo de una porción. ¿Cuántas porciones estábamos trabajando? En esta tenemos que son 2 porciones. Entonces, ¿cómo es esto? Miremos dónde dice 2 porciones, por aquí. 2 porciones. Calculadoras. 1506 dividido 2 porciones y eso nos da 753,30. Entonces, 1506 dividido 2 porciones da 753,34 centavos. Costo materia prima, esto lo necesitamos para la principal. Peso de una porción. ¿Cómo se calculaba? Sumábamos todos los ingredientes. ¿Desde dónde? Desde la crema de leche hasta las papas salpimentadas. ¿Sí? Tomamos la calculadora. 15 más 15 más 50 más 30 más 30 más 10 más 102, eso nos da 252 dividido 2 porciones y eso nos da 126 gramos cada porción. Ahí termina la segunda receta estándar complementaria. Con esta información tenemos que terminar el cuadro de compras que tenemos iniciado. Vamos a elaborar el último paso de la receta estándar. Para eso tenemos que llevar las papas al gratín a la tabla de compras. Entonces las papas al gratín tenemos que el costo de una porción, ¿cuánto es? Son 753 pesos y el peso de una porción son 126 gramos. En este caso yo escogí que las papas al gratín iban a tener una presentación en kilos y la equivalencia de un kilo son 1000 gramos. ¿Cómo sacamos este último renglón? Tomamos la calculadora, 753.34 dividido 126 gramos y eso nos dice que un gramo de papas al gratín cuesta 5 pesos con 98 centavos. ¿Cómo sacamos el costo entonces de un kilo de papas al gratín? Contrario a cuando compramos, aquí estamos multiplicando 1000 gramos por 5.98, nos dice que un kilo de papas al gratín cuesta, para ustedes en la calculadora, 5.980. Como yo tengo esto amarrado en una fórmula de Excel, a mí me da 5.979, pero es por el manejo de los decimales. Teniendo todo esto, entonces ahorita sí vamos a trabajar la receta estándar principal. Nuestra receta principal se llama entonces como carne con duraznos y papas al gratín. Número de porciones, una porción. ¿Sí? ¿Qué lleva? Lleva carne de res 180 gramos, sal 1 gramo, pimienta 1 gramo y duraznos en almíbar 40 gramos. Papas al gratín cantidad necesaria. Margen de error de un 2% y porcentaje de materias prima establecido un 42%. Para este caso vamos a tener un impuesto del 8%, impuesto al consumo. Recordemos que en Colombia se trabajan en este momento dos tipos de impuestos en las industrias de alimentos. 8% de impuesto al consumo, que es el que trabajan la mayoría de los restaurantes y bares. Y un 16%, que son las empresas que trabajan con franquicias o otras producciones al por mayor. ¿Sí? Entonces, esa carne con duraznos nos lleva abajo. Dice carne de res. La tabla de compras nos debe haber dicho que esa carne de res era el código 7. Unidad de medida entonces. Recordemos que son las dos últimas columnas, unidad de medida es en gramos. Y cantidad, la receta nos decía que eran 180 gramos de carne de res. Valor de un gramo de carne de res, dice acá, 14 pesos. ¿Cómo sacábamos este valor total? 180 por 14 dice que vale 2.520 pesos.
Siguiente ingrediente nos decían que era la sal. Busquemos el código. Sal, código 2. Y es en gramos. Decía en la receta que lleva 1 gramo de sal. Dice la tabla de compras que 1 gramo de sal vale 1 peso con 40. Y 1 por 1 con 40 nos da 1 con 40. La receta decía que llevaba pimienta y que de pimienta también lleva 1 gramo. Y 1 gramo de pimienta vale 6 pesos con 80. Multiplicados por 1 nos da 6 con 80. Y por último, esa receta principal llevaba duraznos en almíbar. Busquemos lo primero acá. Se perdieron los duraznos. Míralos acá. Pues dice, duraznos en almíbar también son en gramos. Cantidad nos decían que era 40 gramos. Y 40 gramos de duraznos en almíbar son el gramo a 11 pesos. Calculadora, ahora sí. 40 por 11, ¿cuánto nos da? 440. Siguiente paso que teníamos que hacer, que era sumar todas las materias primas y sacar el costo de materia prima del plato principal. ¿Cómo lo hacíamos? 2520 más 1.4 más 6.80 más 440, ¿cuánto nos da? 2.968,20, que salen de dónde, de sumar todos estos valores. Pero en esta receta teníamos un acompañante que se llamaba como papas al gratín. Recordemos la receta. Entonces dice, papas al gratín, cantidad necesaria. Código en la tabla de compras de las papas al gratín. Ya habíamos puesto el código 15. Vamos a buscar qué cantidad era. Para buscar esta cantidad que necesitamos, ir a la receta. Busquemos la receta. Papas al gratín. ¿Cuánto pesa una porción de papas al gratín? Dice que pesa 126 gramos. ¿Cierto? Y cuando elaboramos la tabla de compras, ¿qué sacamos? Que 1 gramo de papas al gratín, ¿cuánto costaba? Recordemos cómo se saca ese costo por unidad. Costo de una porción dividido el peso porción en gramos, y en la tabla de compras nos debe decir que 1 gramo de papas al gratín vale 5 pesos con 98. Ahora sí, costo entonces de 126 gramos, porque necesitábamos una porción por 5,98. Calculadora. 126 por 5 pesos con 98 nos da 753 pesos con 39. En esta receta recordemos que estamos calculando solamente para una porción. ¿Cuántos acompañantes tenemos? Uno solito, papas al gratín. ¿Qué nos toca hacer? Costo total de acompañantes. ¿Cuántos acompañantes son? Uno solito. Entonces, la sumatoria de todo esto, ¿cuánto nos da? 753, que sale de sumar todo esto. Siguiente paso, ¿cuál es? Costeo, porque la preparación no le enseña el profesor de cocina. Entonces, costeo, costo total de materia prima, ¿de dónde lo sacamos? Del costo de la materia prima del plato principal más el costo total de los acompañantes. Es decir, 2.968,20 más 753,34. Y nos dice entonces que el costo de materia prima es de 3.721,54 pesos. Busquemos la otra información que nos dieron en la receta. Nos decían margen de error. Para esta receta principal el margen de error es del 2%. Ubicamos el 2% y lo vamos a calcular. 3.721,54 por 0.02, que es el 2% convertido a decimales, y eso nos da 74,43, porque nosotros estamos trabajando con 2 decimales. Costo total de la preparación, o sea, estamos aquí. ¿Cómo se calcula este valor? Calculadoras. Entonces dice 3.721,54 más 74,43. El costo total de la preparación es de 3.795,97 pesos. Costo de una porción.
¿Cuántas porciones eran? Una. Entonces 3.795,97 dividido 1 nos vuelve a dar 3.795,97. Porcentaje de materia prima establecido por gerencia. ¿Cómo se hace? Entonces dice que primero, ¿cuánto es? Es el 42%. Ubicamos el 42%. Y acá dice precio potencial de venta de una porción. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tomamos el costo de una porción, 3.795,97, dividido por 0.42 o dividido 42%. Y eso nos va a dar 3.098 pesos con 3 centavos. Y aquí nos dice que cuál va a ser el impuesto que tenemos acá. En este ejercicio va a ser el 8%, o sea, impuesto al consumo. 8%. ¿Cómo se calcula ese 8%? 9.038.03 por 0.8 y eso nos da 723 pesos. Precio potencial de venta con IVA, ¿cómo se calcula? 9.038.03 más 723 pesos con 0.4. ¿Cuánto nos da eso? La suma de estos dos valores, 9.761,07. Y para terminar, el peso de la porción, que recordemos que era de sumar todas estas cantidades más el peso de la preparación dividido por 1. En el video anterior terminamos en el precio potencial de venta con impuestos. Pero ¿cómo fue que sacamos ese dato? ¿Qué hicimos? Tomamos el precio potencial de venta de una porción, que eran 9.038, más el impuesto al consumo, que calculamos en ese momento del 8%, que fueron 723. Y eso nos dio 9.761,7 centavos. ¿Sí? Ahí quedamos. Luego nos dice peso porción en gramos. ¿Cómo calculábamos este valor? Igual que en las complementarias, tomamos todas las cantidades. Entonces nuestras cantidades dicen que son, borremos acá, 180 gramos de carne más 1 gramo de sal, más 1 de pimienta, más 40 de duraznos, más las cantidades que encontremos en la receta complementaria, más 126 porque solo tenemos una complementaria, y eso nos da 348 pesos. ¿Dónde ubicamos ese dato? En el peso de una porción. Como en esta receta solamente era una porción, no la tenemos que dividir y nos da 348. ¿Sí? Miremos que acá nos decía que era una preparación para una sola porción. Y finalmente llegamos a los costos para la carta. Estos costos los tenemos que hacer, ¿por qué? Porque no es habitual que en un restaurante yo le diga a un cliente, el precio potencial de venta, el precio de su producto es de 9.761, no, lo habitual es que uno le digan vale 9.500, vale 10.000, vale 11.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a redondear en múltiplos de 1000. Las empresas pueden redondear a gusto suyo, en múltiplos de 100, de 500, de 1000, ya eso es decisión empresarial. En este caso vamos a redondear en múltiplos de 1000 el número 1000 más cercano hacia arriba, es decir, 9.761 en múltiplo de 1000 hacia arriba, ¿cuánto es? 10.000. ¿Qué valor fue el que tomamos? El precio potencial de venta con impuestos y lo convertimos en 10.000. Pero tenemos que volver a calcular estos valores antes del impuesto al consumo. Entonces, este 10.000, ¿qué es? Es el 108%. ¿Cómo así? ¿Sí? Teníamos el precio potencial de venta de una porción, ¿y eso qué era? El 100%. Cambiémosle el color. Era el 100% del precio de venta de este plato, o sea, en lo que yo lo vendería, pero por decisiones gubernamentales del Estado debo de cobrarle al cliente un 8% adicional que se llama impuesto al consumo. 100 más 8, eso daba hasta esta mañana 108. Entonces, el precio real de venta de una porción, ¿cómo lo voy a calcular? 10.000 dividido 1.08, que es este 108 convertido a decimales.
y eso nos dice que el precio antes de IVA es de 9.259. En estos últimos pasos vamos a trabajar sin decimales, pero entonces tenemos que volver a calcular este último renglón. Entonces acá puede ser o IVA generado o impuesto al consumo generado al vender cada porción. Y tenemos dos formas, yo las llamo la fácil y la difícil. ¿Cuál es la difícil? 9.259 por ¿cuánto teníamos de impuesto al consumo? El 8%. Entonces acá va a ir el 8% por 0.08, que es el 8% convertido a decimales. 741 pesos si no utilizamos decimales. 741, esa es la forma difícil. ¿Cuál es la fácil? Listo. 10.000 menos 9.259, eso nos da 741. ¿Cuál es el último paso que debemos de calcular entonces? Bueno, tengamos en cuenta algo antes de seguir. Si acá calculo el 8% de impuesto al consumo, acá es el 8% en los costos para la carta. Si aquí calculé el 16% de IVA, aquí es el 16% en costos para la carta. En unos momentos les voy a presentar esto mismo, pero con un IVA del 16% para que veamos la diferencia. Pero calculemos el último dato acá. Dice, costo real de materia prima. ¿Cómo se sacaba este dato? ¿Qué información tomamos? Tomábamos el costo de una porción, cambiémosle el colorcito, dividido el precio real de venta de una porción. Entonces eso es igual a ¿qué? Igual, calculadora más bien, 3.795,97, o sea este datico, dividido 9.259, y esta información la vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Cuánto nos dio eso? 40.90 y vamos a manejarlo con dos decimales, 40.97 con dos decimales, eso al redondearlo nos da 41%. Vamos a calcular esto mismo, pero con IVA del 16%. Vamos a tomar la misma preparación, carne con duraznos, todo este costeo ya lo teníamos realizado, los precios unitarios, el costo del acompañante, hasta llegar al precio potencial de venta. Pero vamos a hacer el mismo ejercicio calculando el IVA del 16%. Entonces dice, precio potencial de venta de una porción, y repasamos un poquito, es el costo de una porción dividido por el porcentaje establecido por gerencia, o sea, 9.038, ¿cierto? Impuesto al consumo o IVA, en este caso entonces va a ser IVA de ¿cuánto? Del 16%. ¿Cómo se calcula? Tomamos la calculadora, 9.038.03 por punto 16, que es el 16% convertido a decimales, ¿cierto? Y nos cambian los valores. Precio potencial de venta con impuestos, ¿cómo lo calculábamos? Era la suma de estos dos valorcitos, la calculadora, 9.038.03 más 1.446.08, y eso nos da 10.484,11. Y aquí vemos la diferencia, ¿sí? Recordemos que como tengo esto en Excel, puede tener una variacióncita de un par de decimales. Costo por redondeo. Entonces el costo por redondeo en este ejercicio, ¿cuánto nos va a dar? Acá nos dice que el costo por redondeo, si es 10.484, en este redondeo a nosotros nos va a dar 11.000 pesos. ¿Sí? Precio real de venta de una porción. Como en el punto anterior calculamos un 16%, en el punto anterior no, hace un momento más bien calculamos un 16%, acá tenemos que dividir entre 1.16. Recordemos de dónde sale ese 1.16 entonces. El precio potencial de venta de una porción, ¿cuánto es? Es el 100%.
Si le sumamos este 16, entonces ¿cuánto nos va a dar? El 116%, que convertido a decimales, ¿cómo es? 11.000 dividido 1.16, y eso nos va a decir, hice algo malo acá, miremos a ver, 11.000 dividido 1.16, y eso nos dice que da 9.482, miremos, sí señor. Recordemos que en este punto no les pido decimales, la calculadora decía 9.482,75, sin decimales es 9.483, y fue dividido 1.16, 11.000 dividido 1.16. El impuesto generado, ¿de cuánto fue entonces? Fue del 16%. Y este último renglón teníamos dos formas de hacerlo, la fácil y la difícil. Hagamos únicamente la fácil. 11.000 menos 9.483 nos da, Dios mío, ¿yo qué hice? 11.000 menos 9.483, eso nos da 1.517, miremos. ¿Sí? Con esto tenemos repasado cómo se hace con el 8% de impuesto al consumo y con el 16% de impuesto al IVA.